Hola a todos, mi nombre es Lucas Orellana, soy médico neurólogo y trabajo en la Clínica Integral de Epilepsia de INEVA y en el Departamento de Neurología de FLEN. En esta primera charla del curso de electroencefalografía vamos a conversar sobre estudios normales. No presento conflictos de interés y entre los temas que abarcaremos haremos una breve reseña histórica. Luego de una introducción conversaremos sobre indicaciones, aspectos técnicos, sobre qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de informar un electroencefalograma, como la actividad de fondo, localización, distribución, activaciones y simetría. Hablaremos de artificios, conversaremos sobre variantes normales y terminaremos con algunas conclusiones finales. Para empezar, un poco de historia al respecto. Richard Caton, ya en 1875, este científico inglés había descubierto algunas propiedades eléctricas cerebrales en animales mediante galvanometría. Luego Hans Berger, un psiquiatra alemán, registra el primer electroencefalograma en humanos en 1924 y es por ello que muchos lo consideran el padre del electroencefalograma. Posteriormente, Fisher and Lowenbach, Gibbs, Davis, Lennox y Jasper, entre otros, han ido descubriendo grafoelementos o características más parecidas a lo que conocemos hoy en día como un electroencefalograma actual. El electroencefalograma constituye una representación gráfica de la actividad eléctrica cerebral. Depende de diferentes parámetros en los que incluimos los individuales, como la edad, el desarrollo, el estado de conciencia, fisiológicos como adicionales, como la hiperventilación y la fotoestimulación, y patológicos, entre los cuales incluimos daño cerebral, factores toxicometabólicos, medicaciones, la epilepsia, el status epilepticus y la encefalopatía. Es una técnica de exploración funcional con la que obtenemos un registro gráfico de actividad eléctrica en tiempo real a nivel cerebral. Lo que obtenemos son potenciales eléctricos a través de electrodos que en general se colocan en la superficie del cuero cabelludo y es lo que denominamos electroencefalograma de superficie. Lo cual podemos observar en este gráfico, donde vemos la colocación de los electrodos sobre el cuero cabelludo que van a ir detectando la información de potenciales de acción postsinápticos a nivel de las dendritas que están ubicadas en neuronas de las columnas corticales de la cuarta y quinta capa cortical, que forman en empalizada una organización neuronal paralelas entre sí y perpendiculares a la superficie, que de esta manera pueden ser capturadas por los electrodos, finalmente amplificadas, y luego lo vamos a poder observar en el trazado que finalmente interpretaremos. Recordemos que por lo menos requerimos al menos 10 centímetros cuadrados para poder registrar una señal bioeléctrica. Entre las indicaciones, obviamente las más importantes, está la epilepsia, tanto para su diagnóstico como su clasificación, tanto para diagnosticar epilepsia como para poder descartar diagnósticos diferenciales y en pacientes epilépticos poder definir su severidad, pronóstico y tratamiento. Por otro lado, también nos permite ayudar a definir fotosensibilidad en determinados pacientes, localizar zonas epileptogénicas o una posible lesión, detectar estatus epilépticos no convulsivos, documentar factores provocadores y monitorear el efecto terapéutico o efectos tóxicos en otros pacientes. Los electros especiales son electroencefalogramas que no se realizan de rutina, pero que sí se realizan a menudo, que incluyen el electroencefalograma prolongado, el video electroencefalograma o videotelemetría y el monitoreo electroencefalográfico. Tienen varias funciones, entre las cuales podemos destacar: permitir diferenciar crisis epilépticas de episodios paroxísticos no epileptogénicos, permitir en las crisis poder clasificarlas, caracterizarlas y cuantificarlas, poder verificar estados libres de crisis, principalmente cuando hay un monitoreo o una evaluación de qué tipo de tratamiento tenemos que dar en el paciente, documentar factores provocadores, evaluar el compromiso neuropsicológico subclínico. Algo muy importante es la evaluación prequirúrgica, la identificación de zonas epileptogénicas, identificar la localización de las mismas, así como también el monitoreo de efectos medicamentosos o efectos circadianos. Para hablar un poco de los aspectos técnicos, de los mínimos requerimientos técnicos para poder desarrollar o para realizar, un electroencefalograma, nos vamos a basar por la guía de American Clinical Neurophysiology Society del año 2016. Con respecto al equipamiento, hoy en día hay una amplia recomendación de utilización de equipos digitales, ya que tienen mayor sensibilidad, confiabilidad y eficacia y nos permite realizar modificaciones postgrabación. Mínimamente tienen que existir 16 canales de grabación simultánea y haber un equipo de fotoestimulación. Con respecto a los electrodos, son las estructuras que nos permiten capturar la información y existen fundamentalmente dos grandes tipos, los de superficie y los invasivos.
Los de superficie son estructuras metálicas, generalmente de cloruro de plata, con aspecto de copa de 10 milímetros de diámetro en general, que se colocan sobre el cuero cabelludo y se rellenan con una pasta conductora. Los invasivos son electrodos que se utilizan para situaciones más particulares o individuales, generalmente a nivel prequirúrgico o quirúrgico, entre los cuales podemos incluir electrodos que van a ser corticales, que se colocan en forma de grillas subdurales o epidurales, y electrodos más invasivos, en los cuales por vía estereotáctica se implantan y nos permiten identificar zonas epileptogénicas no tan evidentes con los demás elementos anteriores. Para ello tenemos que recordar siempre el concepto de la impedancia. Depende de dos factores fundamentalmente: la resistencia eléctrica de la piel y el contacto entre la piel y la pasta conductora. Tengamos en cuenta que resistencias mayores a 5000 ohms pueden producir artificios, es decir, que tenemos que procurar que en general la resistencia sea menor a este número, aunque son aceptables resistencias hasta 10.000. Siempre recordemos de preparar la piel con alcohol u otros agentes previo a la utilización de pasta, que se recomienda que tenga alta concentración de cloruro de sodio. La más sugerida es el colodio. Y en el gráfico de abajo ustedes pueden observar cómo los electrodos capturan la información eléctrica a través de circuitos de protección, las amplifican nuevamente en amplificadores, que previo paso por filtros permiten finalmente la conversión, digamos, digital o análoga a lo que finalmente nosotros vamos a poder observar en la pantalla y poder, digamos, interpretar. La colocación de electrodos es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. El único sistema oficialmente recomendado es el sistema 10-20, en el cual vamos a ver una distribución de electrodos que va a tener en cuenta determinados puntos anatómicos como el nasion, el ilion y los puntos preauriculares, donde vamos a ver una distribución de electrodos a nivel frontal, temporal, centrales, occipitales, distribuidos de una manera determinada en distancias determinadas que nos van a poder permitir observar diferentes regiones a nivel cerebral con una manera más ordenada y que finalmente se ha hecho a nivel de convención la preferencia de utilización de este sistema. En algunos casos se puede optar por el sistema 10-10, que es una variante del sistema 10-20, en el cual se utilizan muchos más electrodos, aunque esto no es algo que se realice de rutina. Para las grabaciones es extremadamente importante tener una ficha básica del paciente que concurra a hacer el estudio. Es importante obtener datos del paciente, el diagnóstico previo, indicaciones del estudio, por qué motivo se pide, cuál es el sensorio del paciente al realizarse el estudio, si toma alguna medicación, si colaboró. Esto es extremadamente importante para descartar artificios que puedan estar vinculados con la mala colaboración del paciente u otros datos clínicos que puedan ser útiles. La calibración del estudio, por lo menos, se tiene que realizar durante los primeros 10 segundos iniciales. La velocidad del papel en un display de 10 segundos por página, un segundo son 30 milímetros horizontalmente. Y recuerden la presencia de los filtros, que son herramientas que nos permiten remover o atenuar señales fuera del rango de electroencefalografía. Tenemos filtros de alta frecuencia y de baja frecuencia, dependiendo de las señales que nosotros querramos eliminar. Hay que utilizarlos con cuidado, básicamente, para no generar tampoco distorsiones a la hora de interpretar el electro, pero pueden ser muy útiles cuando existen, digamos, señales que puedan generar artificios. La sensibilidad es la relación entre el impulso eléctrico y el tamaño de la deflexión en la pantalla. Se expresa en microvolts sobre milímetros, y de rutina la sensibilidad debería estar entre 5 y 10 microvolts. Fíjense cómo juega un rol importante la sensibilidad, digamos, en la interpretación de los estudios. Si yo tengo este primer trazado en el cual tal vez no puedo observar claramente qué tipo de actividad estoy teniendo ahí, se ve como una actividad un poco rápida o desordenada, y en este caso es de 15 microvolts milímetro. Fíjense, si yo modifico la sensibilidad, cómo me cambia el trazado, y puedo observar claramente que hay una actividad punta onda generalizada en el cual prácticamente no hay dudas del trazado que estoy observando allí. Otro tema importante para hablar son los montajes. Para ello tenemos que saber el concepto de un electrodo activo ubicado en la zona de interés, un electrodo de referencia, que es el necesario que yo utilizo para poder medir la diferencia de potencial con el electrodo activo, y el canal, que está constituido por un electrodo activo y un electrodo de referencia. ¿Qué son los montajes entonces? Sabiendo esto, son distintas combinaciones de canales, y la elección va a estar vinculada con la información precisa que yo deseo obtener al momento de hacer o interpretar este electroencefalograma, y también obviamente las preferencias de cada médico. Para ello recordemos que el voltaje es la diferencia de potencial entre el electrodo activo y el de referencia, que lo podemos ver en esta ecuación. Entonces, lo que yo voy a poder observar en los trazados son deflexiones negativas,
que por convención van hacia arriba, deflexiones positivas, que por convención son las que van hacia abajo, y sin deflexión, que son isoeléctricas, es decir, que la diferencia de potenciales es igual a 0. Entonces, para hablar un poco de los montajes, los tenemos que clasificar en monopolares y bipolares. El monopolar es aquel montaje en el cual cada electrodo activo está referenciado a un mismo electrodo que suele ser en general CZ o bien A1 o A2. Por ejemplo, nosotros tenemos este trazado, como pueden ver a la izquierda hay numerosos canales, pero fíjense que a la izquierda están todos los electrodos activos y todos los electrodos de referencia son siempre CZ. Es por esto que esto es un montaje monopolar. Todos los canales tienen un electrodo activo que está unido, relacionado con un mismo electrodo de referencia. En este caso, tenemos algo parecido, con la diferencia que los electrodos de referencia van a ser A1 y A2, los auriculares. El montaje bipolar es otro tipo de montaje muy utilizado, en los cuales hay pares de electrodos agrupados en tándem a lo largo de líneas parasagitales o coronales. Tenemos, por un lado, los longitudinales o sagitales, o los transversales o coronales, dependiendo de la manera que yo voy conectando o relacionando los diferentes electrodos. Para ver esto con un poco más de claridad, vamos a ver uno de los montajes tal vez más utilizados, que es el bipolar longitudinal. En este caso yo tengo, como ven en el trazado, diferentes canales. Vamos a poner el gráfico anterior para que ustedes puedan ir observando comparativamente. Vamos a tomar la primera serie de canales. Recuerden que todo lo que es con números impares en los canales siempre estamos relacionándolos al lado izquierdo, mientras que todo lo que es números pares van a estar relacionados a números del lado derecho. Entonces, en esta serie de canales vamos a observar canales que están más en la región lateral izquierda. Ahora con azul vamos a observar canales que están del lado derecho. Me puedo ir más internamente y también ver electrodos que están ubicados en la región izquierda, pero más medialmente. Lo mismo del lado derecho. Y finalmente la línea media, FZ, CZ y PZ. Lo mismo con los montajes bipolares transversales. Los voy a ver en forma de tiaras, una tiara más anterior, ¿sí? Que es esta que estoy marcando aquí. Canales que van a nivel medio, a nivel más posterior. Y de esta manera es importante que ustedes, mientras van viendo el trazado, traten de ir recordando el dibujo, esto, tenerlo a mano, como para ir pensando si yo voy encontrando alguna actividad distinta o que me llame la atención, ver en dónde puede estar ubicado y poder hacer un correlato anatómico al respecto. Bien, terminando los montajes, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el informe del electroencefalograma. Y tenemos que siempre tener en cuenta estos puntos que los vamos a ir mencionando uno por uno. Un punto muy importante es la actividad de fondo, y para ello tenemos que conocer las diferentes frecuencias de electroencefalograma. Frecuencia alfa, beta, delta y tita. El ritmo alfa es el ritmo tal vez más importante, o el que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Es un ritmo normal que tiene una frecuencia entre 8 y 13 Hz, con una distribución posterior, es decir, que lo voy a buscar tal vez en canales occipitales. La amplitud es de 15 a 45 microvolts, y lo voy a encontrar en pacientes que están en vigilia, pero con ojos cerrados y relajados. Este ritmo, si aparece, va a desaparecer si el paciente, o bien, deja de estar, digamos, despierto porque se está quedando dormido, o bien si está despierto porque deja de estar tranquilo y empieza a estar más atento o más ansioso. Recuerden, es un ritmo que aparece en personas en vigilia, pero con ojos cerrados y en relajación. Este ritmo alfa tiene variaciones, se empieza a observar a partir de los 3 años, a pesar de que ya años anteriores uno va observando un aumento, digamos, de la frecuencia del ritmo de fondo de los pacientes, y luego a los 60 años comienza a decrecer tanto en frecuencia como en amplitud. Y para observar esto, entonces yo les muestro acá este trazado, y ustedes tienen que prestar atención. Si yo les dije que esto es un ritmo que es posterior, lo voy a buscar en canales occipitales. Entonces, si miro acá, puedo observar que en rojo voy a observar un trazado que es un poco distinto al resto del trazado. Es decir, que esto es el ritmo alfa, que es posterior, simétrico. Y lo que yo tengo que hacer, si lo quiero analizar un poquito con más detalle, voy a hacer una ampliación aquí, y voy a analizar en un segundo, voy a contar cuántos ciclos aparecen en este intervalo,
en este caso cuento 11, y voy a decir que la actividad de fondo de este paciente tiene un ritmo de base a 11 Hz. Esto es un ritmo alfa a 11 Hz. El ritmo beta es otro ritmo también importante a conocer, su frecuencia es mayor a 13 Hz. Esta, a diferencia del anterior, lo vamos a encontrar en una distribución anterior, su amplitud es más baja, de menos de 20 microvolts, y suele estar asociado a estados de ansiedad, mucha concentración o también al uso crónico de benzodiazepinas. Entonces, si tengo este trazado, yo voy a prestar atención en este caso a los canales, digamos, donde tengo información frontal. El ritmo tita es un ritmo de una frecuencia de 4 a 7 Hz, depende de la edad y el estado de salud, y se observa en sueño en los estadios iniciales y también en niños. Lo mismo, para poder repasar, volvemos a clasificar este trazado, analizamos en un segundo, contamos la cantidad de ciclos, y en este caso yo voy a contar 6 Hz. Esto incluye dentro del rango que yo les dije de ritmo tita. El ritmo delta es un ritmo de una frecuencia menor a 4 Hz, se observa en niños y en adultos con un sueño profundo. Es el único estado en el cual vamos a encontrar el ritmo delta, digamos, de una manera fisiológica en adultos. Si ustedes encuentran ritmo delta en otras condiciones, tienen que analizar bien las características del paciente y descartar la presencia de estados patológicos. Nuevamente, vamos a observar aquí, en un segundo contamos los ciclos en este intervalo y en este caso son 3 Hz, incluye dentro del rango que es un ritmo delta. Entonces, para hacer un pequeño resumen de los diferentes rangos de frecuencia, recordemos. Frecuencia alfa, paciente relajado, despierto. Ritmo beta, paciente con concentración aumentada o ansiedad. El ritmo delta lo vamos a ver en condiciones normales en el sueño profundo y el ritmo tita lo vamos a ver en el cuadro más de somnolencia, en los estadios iniciales del sueño. También a la hora de evaluar un electroencefalograma es importante que nosotros describamos si vemos actividad o cambios en la actividad, si son focales o generalizados, si son unilaterales o bilaterales, si esos cambios son intermitentes, es decir, que van y vienen, o si es de manera continua, es decir, que el cambio aparece y permanece a lo largo del trazado. Por ejemplo, en este ejemplo que les doy, el trazado muestra una actividad lenta de los dos hemisferios, es decir, que es bilateral, y probablemente continua, tendremos que observar el resto del trazado. A diferencia de este trazado en el cual les muestro que solamente a nivel hemisférico izquierdo veo una diferencia en la frecuencia, digamos, del trazado, siendo más lento el lado izquierdo que el lado derecho, y acá voy a observar una actividad lenta hemisférica izquierda. La reactividad es otro punto importante. Hay cambios espontáneos como el sueño e inducidos, como los que vamos a mencionar, que pueden generar cambios en el trazado. El sueño es una de las más importantes, una de las activaciones más importantes que se dan de manera fisiológica. Es por ello que muchas veces ustedes observarán en pedidos de estudios electroencefalografía con privación de sueño porque justamente aumenta la sensibilidad de poder encontrar actividad epileptiforme si es que la hubiera. Simplemente como para recordar algunos puntos importantes del trazado en el sueño, recordemos que existen 4 fases. En la fase inicial, la actividad tita es la predominante y podemos encontrar grafoelementos como las ondas agudas del vértex. En la fase 2 del sueño, la actividad predominantemente es tita, aunque empieza gradualmente a lentificarse, y vamos a encontrar entre grafoelementos importantes los complejos K, así como también los usos del sueño. Esta fase corresponde a casi un 50% de la totalidad de la arquitectura del sueño normal. En la fase 3 vamos a ver una actividad delta, es decir, un sueño lento, profundo, y pueden haber periodos de REM, ¿sí?, en los cuales, como grafoelemento importante, tenemos las ondas diente de sierra, soft state waves, asociados también a movimientos oculares. La apertura ocular es una activación muy fácil de poder determinarlo y ustedes mismos la van a poder identificar de la siguiente manera. Si miran este trazado a la izquierda, tenemos un paciente que tiene los ojos abiertos y le vamos a pedir que cierre los ojos. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente finalmente cerró los ojos y realizó la consigna indicada? A través de este artificio que lo vamos a observar. A nivel de los canales frontales van a ver esa deflexión que aparece y que nos indica que hubo un movimiento ocular. Y que nos da la pauta que el paciente probablemente cerró los ojos y que cambió el trazado en esto. Si van a buscar los canales occipitales van a observar el ya hablado hace un ratito ritmo alfa, que se da posteriormente a que el paciente cerró los ojos y que probablemente sea un paciente en vigilia con ojos cerrados y relajado. Y observamos esto.
Esto es un tipo de activación. La fotoestimulación se tiene que hacer, es otro tipo de activación y se hace antes o al menos 3 minutos de la hiperventilación con una lámpara al menos de 30 centímetros de la cara en una habitación a luz tenue y se puede observar o ningún cambio o en algunas ocasiones podemos observar actividad sincrónica con el estímulo en regiones posteriores que se llama photic driving. La hiperventilación es un registro que se tiene que dar entre 2 o 3 minutos y tiene que por lo menos tener un registro de al menos un minuto posterior a realizada. Las variaciones pueden no generar modificaciones o en algunos casos, de manera fisiológica, es decir, esto no es patológico, pueden ocurrir lentificaciones del trazado. Entonces, las activaciones nos permiten identificar que la sensibilidad del electroencefalograma en adultos va aumentando a medida que aumentamos la cantidad de pedidos. Fíjense que de un 30 a 60% un primer electroencefalograma, a realizar un tercer pedido, la sensibilidad aumenta casi un 80%. Si yo incluyo activaciones, la sensibilidad va a aumentar aún más. Pero tengan en cuenta que el electro normal no descarta epilepsia. En niños, la sensibilidad y la especificidad depende del estado neurológico. Recuerden que hasta un 5% de los niños sanos en edad escolar pueden tener espigas o punta onda. Esto va a ser más probable en sueño y en somnolencia, si el paciente tiene lesiones cerebrales o si sufre una encefalopatía difusa. Es muy importante los pacientes que tengan electros negativos, es decir, que no tengan actividad epileptiforme, la importancia de los fenómenos no epileptiformes. Y también el concepto de que el electroencefalograma en pediatría también es muy importante por la presencia de numerosos síndromes epilépticos, que son síndromes electroclínicos, donde la clínica y la electroencefalografía van muy de la mano. Y también otro punto a tener en cuenta en el informe de electroencefalograma es siempre observar la simetría entre un lado y el otro en el electro. Ver la amplitud y la frecuencia, y asimetrías mayores al 50% se deberían considerar anormales. Siempre tengan en cuenta, obviamente, las características del paciente, la anatomía, y obviamente tengan mucho cuidado con la colocación adecuada de electrodos, porque si los electrodos están mal colocados pueden haber asimetrías que falsamente se interpreten como patológicas cuando en realidad es un problema de disposición del electrodo. Esto me da puntapié a hablar un poco de artefactos. Son de frecuente aparición, son indispensables reconocerlos y muchas veces son confundidos con actividad patológica. Hay fisiológicos y no fisiológicos y simplemente voy a mencionar algunos de los más conocidos. Este es el que ya hablamos hace un rato, que es el artefacto palpebral, y lo voy a buscar en canales frontales. Este es un artefacto por sudor y que puede ser mal interpretado como una lentificación. Otro artefacto muy común, o artificio muy común, es el de electrocardiograma, donde voy a ver una actividad tal vez rítmica, que sí, esto fácilmente puede ser, digamos, descartado a través de la colocación de un electrocardiograma simultáneamente, y si esta actividad es simultánea a la aparición, digamos, de los complejos a nivel electrocardiográfico, ya prácticamente está descartado que esto es un artificio por electrocardiograma, así como también tenemos artificios de pulso. Otros artificios muy frecuentes son los artificios también glosokinéticos o musculares, y algo mucho más frecuente todavía son los artificios por electrodos, donde puedo ver que por un electrodo que se despega puedo observar este tipo de imágenes. ¿Cuál es el electrodo que probablemente tenga problema en este caso? Probablemente sea el electrodo que esté en común en ambos canales donde se observa el defecto. Lo podemos ver de esta manera. Lo podemos ver de esta manera. O a veces también de esta manera. Y esto es un artificio por presencia de celular, así que siempre es indispensable apagar los teléfonos móviles o dispositivos electrónicos mientras se realiza este estudio. Y para terminar, vamos a hablar un poco de variantes normales. Simplemente mencionar las más importantes: son actividades agudas o rítmicas que no tienen una asociación clara con crisis epilépticas, ni condiciones neurológicas, ni psiquiátricas. Es esencial distinguirlas para evitar errores de interpretación y no informarlas como actividad patológica cuando finalmente no hay evidencias claras de que lo sea. Para mencionar algunas, vamos a hablar de las descargas rítmicas tita temporales o variante psicomotora, trenes de ondas lentas tita de 5 a 7 Hz durante 5 a 10 segundos de ubicación centrotemporal, a menudo unilaterales, en vigilia relajada y somnolencia, y en adultos y adolescentes suelen aparecer. Ahí podemos observar representados. Finalmente, las descargas rítmicas subclínicas del adulto son ondas agudas monobifásicas, sinusoidales, que luego van confluyendo en una actividad rítmica delta, que finalmente evoluciona en actividad tita a 5 o 7 Hz. A nivel parietal y temporal posterior es donde las vamos a encontrar. Bilaterales y sincrónicas se suelen encontrar en vigilia, somnolencia y sueño, y suelen ser gatilladas por hiperventilación. Lo vamos a ver en adultos mayores de 50 años. Ahí podemos ver
gráficos donde podemos observar las mismas. El ritmo tita de la línea media, ritmo de Siganek, trenes de ondas tita a 5 o 7 Hz, suelen ser ondas sinusoidales arciformes o espiculares que las vamos a encontrar a nivel del vértex. A menudo suelen ser unilaterales y se encuentran en vigilia en pacientes concentrados y también cuando están entrando en la somnolencia. Nuevamente, acá les muestro algunos ejemplos. El ritmo mu es un ritmo donde hay trenes de breves segundos de duración, con la frecuencia que es muy parecida al rango alfa, digamos, de entre 9 y 11 Hz, pero con ondas que no son tan sinusoidales como las que vemos en el ritmo alfa. Suelen ser a ubicación central, simétricas, y aparecen en general en la vigilia relajada. Si el paciente es estimulado desde el punto sensitivo motor o simplemente piensa sobre una actividad motora, este ritmo desaparece. Y se ven adolescentes y adultos jóvenes como algo normal. En este caso, si me voy a los canales centrales, voy a observar esta actividad en rango alfa que aparece allí. Ritmo de brecha, muy importante también recordarlo, asociado a defectos sociocraneales por traumatismo o neurocirugía, aparecen como lentos agudos de alto voltaje, en los cuales voy a observar, por ejemplo, en este caso, donde hay una lesión postquirúrgica anterior izquierda, voy a ver los canales que relacionan a esa región anatómica y voy a observar esta actividad de alto voltaje. Las ondas Wicked son trenes de ondas monofásicas arciformes de 6 a 11 Hz, de ubicación anterior o centrotemporal, a menudo unilaterales, en vigilia relajada y somnolencia. Aparecen en la adultez mediana y tardía. Ahí podemos ver un ejemplo, y en realidad, si le ponen un poco de imaginación, representarían a este elemento de este deporte. Las ondas lambda, ondas agudas monofásicas, unilaterales o muy asimétricas, que suelen estar a nivel occipital, suelen ser desencadenadas por momentos sacádicos con los ojos abiertos, rastreando una imagen compleja en ambientes iluminados y se bloquean con los ojos cerrados o superficie blanca. Son muy frecuentes en niños, en este caso las observamos, y no tienen un valor patológico. Las espigas positivas 14,6 Hz son brotes de ondas arciformes con forma espicular, de ubicación posterior y temporal, a menudo unilaterales, en somnolencia y sueño inicial. Ahí les digo unos ejemplos. Y las punta onda fantasma 6 Hz son breves brotes de actividad punta onda lenta a 6 Hz de baja amplitud, con una espiga que no es muy claramente discernible, por eso se llama fantasma. Suelen ser bilaterales y sincrónicas, máximas en la línea media, en vigilia relajada, somnolencia, adolescentes, adultos jóvenes son donde más se encuentran. Ahí tenemos otro ejemplo. Las ondas occipitales posteriores transitorias también son otro ejemplo, a nivel occipital, bilaterales y sincrónicas. Y finalmente tenemos las puntas esporádicas veninas del sueño, con actividad aguda de tipo punta monobifásica de amplitud baja, a nivel temporal o subtemporal, a menudo unilaterales, que aparecen en somnolencia y sueño fase 1 y 2 en adultos de 30 a 60 años. Finalmente, para terminar esta clase, vamos a conversar sobre las conclusiones. La actividad eléctrica cerebral en condiciones normales varía de acuerdo a factores tanto internos como externos. Tenemos que tener en cuenta que la definición del electroencefalograma normal como tal va a variar de acuerdo a cada paciente y a su contexto clínico, y se tiene que intentar descartar patrones cuya presencia sí se encuentra socialmente habitualmente a epilepsia. De todos modos, tenemos que tener estos conceptos bien claros e irse de esta charla con estos conceptos. Un electroencefalograma normal no descarta epilepsia. Un electroencefalograma anormal no confirma tampoco la epilepsia. Son estudios complementarios y hay que realizar un pensamiento de manera lógica e integral al paciente. Muchas gracias, cuídense.